bendiga, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a la casa del Señor. De verdad que es un gozo, una alegría poder verles acá, incluso a los más pequeños, puesto que ellos también necesitan escuchar la buena palabra de Dios. Necesitan conocer a este Dios tal cual como la Biblia lo revela. Y también darle la bienvenida a nuestro hermano Jesús. Bienvenido, hermano. Como dice la gente, no, siéntese como en su casa, ¿verdad? Porque está con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios. Y verdad que es un gozo, una alegría poder tener a nuestro hermano acá presente, como hemos tenido otros hermanos de otras iglesias, y sentir ese calor de lo que es la familia de Dios, la familia de Cristo. Verdad que es una gran bendición. Mis hermanos, el hermano le pidió que abrieran sus Biblias en el libro de Actías. Sin embargo, vamos a hacer una oración al Señor para que Él tome control y dirección, no solamente aquel que tendrá por la sola gracia de Dios y su misericordia poder predicar en esta mañana su palabra, sino también para que vuestros corazones también puedan recibir de forma eficaz el mensaje de Dios en esta hermosa mañana. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias a ti por habernos permitido estar en este lugar, por darnos la bendición, el privilegio, la dicha de poder compartir la buena palabra de Dios con nuestros hermanos, miembros y hermanos de otras iglesias locales. Damos gracias, Señor, por poder compartir la palabra con los niños, con los pequeños, con los jóvenes, con los casados, con los solteros, con las viudas. Señor, gracias te damos porque tu palabra habla a todo ser que respira, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así que, Señor, usa tu palabra hoy para contristar, para confrontar, para alentar y consolar nuestros corazones, Señor. Que sea tu voz la que se escuche en esta mañana, en este lugar, Señor. Lo pedimos. Esa es nuestra oración. A ti clamamos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si no lo ha hecho, mi hermano y amigo, abra su Biblia, por favor, en el libro de Actías. Libro bastante pequeño, por la gracia del Señor, y este sería el tercer sermón, y ya quedarían solamente dos, así que imagínense, ya terminamos un libro prácticamente. Algo que no se pudo haber hecho con el libro de Génesis, de hecho pasamos muchos meses en ese libro. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta hasta el momento que sigue siendo la palabra de Dios. Sea que el pasaje sea muy largo o muy corto, sigue siendo la bendita palabra de Dios, así que ella sigue hablando y exhortando a cada una de nuestras vidas. Hoy estaremos, mis hermanos, del versículo 12 hasta el versículo 14. Y antes de entrar leyendo el pasaje, quisiera comentarles algo que quizás le ha sucedido a ustedes. Yo no sé si usted, mi hermano o amigo, tiene plantas en su casa. Si tiene plantas en su casa, usted sabrá que es un trabajo, ¿no? Tenerlas. Admiro a las personas que cuidan tanto las plantas como cuidarían a una persona. Las riegan, las limpian, incluso las hojas, abonan la tierra. Y yo soy una de las personas que siempre he dicho, bueno, si va a dar algo de fruto, vale la pena hacerlo. Pero hay personas que simplemente por el hecho de que embellecen los recintos, los lugares, como lo hacen estas palmas, dicen vale la pena trabajar en ellas. Y si usted tiene plantas en sus casas, usted sabrá que hay plantas que a veces por solo objetos o cosas de la naturaleza llegan a crecer en lugares que no son los más convenientes para que crezcan. Por ejemplo, árboles frutales gigantescos. En mi caso particular, en nuestra pequeña casa, porque no es una gran mansión y tampoco tiene un patio muy extenso, crece una mata de mamón. Yo le digo a mis padres, mira esa mata de mamón, se ve muy bonita. Y yo estaba muy contento porque yo decía, bueno, en unos años voy a comer mamón en mi casa, frente a mi casa. Mis padres me dicen, no Jesús, esa planta hay que cortarla. Mamá, pero ¿por qué tengo que cortarla? Si va a dar fruta, es bueno tenerla. Porque si crece ahí, va a dañar la casa. Y sí, tiene algo de razón, la mata de mamón es bastante grande. Y bueno, me pidieron córtala. Yo fui con machete, la corté y dije, ya, listo, la eliminé. Voy a mi padre y le digo, ya, corté la mata. Jesús, ¿estás seguro que ya la cortaste? Sí, ya la corté. Pasan los días, las semanas,
y ven la mata retoñar. Jesús, ¿qué pasó? ¿No habías cortado la mata? Yo, sí, mamá, yo la corté. Sí, padre, yo la corté. ¿Y por qué está así? Córtala nuevamente. Yo agarré nuevamente el instrumento y le di muchísimo, le di. Yo dije, no, esta vez sí se me va a morir la mata. Le di muchísimo. Llegaron padres, observaron y dijeron, no, sí, porque sí la cortó. Pasan las semanas, pasan los días y vuelve a crecer la planta. Y yo creo que si usted va a la casa, creo que todavía la va a ver, no sé, puede ser. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque la única manera de eliminar una planta cuyas raíces son muy profundas es cortándola así, de raíz. Solamente de esa manera, de esa forma. Muchas veces intenté eliminarla, pero cuando no llegué a la raíz, porque el lugar donde creció es bastante incómodo, está entre una cerca y un pedacito muy pequeño de tierra. Como no llegué a la raíz, no pude eliminar la planta. Pero mi hermano, en esta mañana veremos en la palabra revelada cómo hay un ser. Dice versículo 1 de este único capítulo de Abdías que es Señor y Rey. Veremos esta mañana, mi hermano, cómo Dios, el Señor y Rey, si es uno que eficazmente corta. Y mi hermano, le digo y amigo, corta para siempre. Hermano, cuando Dios abre las puertas del cielo, no hay quien las cierre. Pero también cuando Dios las cierra, no hay quien las abra. Cuando Dios dice, mostraré misericordia a ese hombre, no hay pecado, no hay circunstancia, no hay momento no adecuado para que eso suceda, puesto Dios lo ha dicho. Pero también, mi hermano y amigo, considera que de igual de fiel y firme es la palabra de Dios cuando es pronunciada para presentar juicio y castigo hacia los hombres. Mi hermano, hoy veremos cómo Dios mismo le dice al pueblo de Edom, a Esaú le dice, serás cortado para siempre. Este juicio, mi hermano, que veremos esta mañana, no es un juicio parcial, momentáneo, no es un juicio definitivo. Dios dice, hasta aquí has llegado, hasta acá, hasta este momento vas a llegar. Y claro que sorprende. Y se hace cuenta, ¿cómo es posible que Dios haría algo como esto? ¿Acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios no ama? Sí, amén. Dios ama y por cuanto ama, es que juzga de esta manera. Porque déjame decirte, mi hermano y amigo, que no hay nada que Dios ame más en el mundo que su propia gloria, que su propio honor. Hermano, Dios juzga, Dios castiga y su juicio es implacable. Por esa razón, el título de este sermón en esta mañana es Cortado para siempre. Palabras textuales, mis hermanos, en nuestras Biblias, en la Reina Valera, dice, versículo 10, y serás cortado para siempre. Pero con el fin de entender esta mañana el mensaje o el argumento que traigo para vosotros esta mañana, el cual es, el pecado contra un hermano despierta la ira y la indignación de Dios. La indignación de Dios. Repito, el pecado contra un hermano despierta la ira e indignación de Dios. Es una expresión, una palabra que quisiera que usted guardara en su corazón y a la luz de lo que hablaremos esta mañana pudiera entender. Pero esto lo vamos a ver en dos divisiones, dos partes. Del versículo 10 al versículo 11. Primera parte, agravio a un hermano, del 10 al 11. Y la última división, siendo esta la segunda, es lo que no debiste haber hecho. Otra palabra textualmente tomada de versículo, porque Dios le dice a Edom, no debiste haber hecho esto, no debiste haber hecho esta otra cosa, así que es lo que no debiste haber hecho, del 12 al 14. Ahora sí, mis hermanos y amigos, abramos nuestra Biblia, vayamos al versículo número 10 para comenzar en esta mañana.
Dice la palabra de Dios. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extranjeros cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Amén. ¿Qué vemos acá, hermano, en estos dos versículos? Hay que recordar, mi hermano, que en el primer sermón de esta pequeña serie explicábamos la conexión singular y especial que habían entre estos dos pueblos. El pueblo de Israel y el pueblo de Edom, también conocido como los edomitas. Y se explicaba, mi hermano, que en el libro de Génesis claramente vemos cómo un hombre llamado por Dios a un pacto y un propósito eterno, glorioso, de ser un medio para que viniera la simiente y un gran pueblo, una gran nación, Abraham, Isaac y Jacob. Dice en Génesis, como lo vimos en esta serie expositiva que tuvimos hace poco tiempo, vimos cómo Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y claramente el libro de Génesis nos dice que Esaú se apartó de su hermano luego de haberse reconciliado con él porque tenía muchas cosas. ¿Hacia dónde se apartó Esaú? A ese lugar en el cual dice el libro de Actías que se encontraban en las peñas, en lo más alto. Era una ciudad, un lugar rocoso en la cual tuvieron una fortaleza natural, la cual les hizo engrandecerse y creerse mejores que cualquier otra persona. Pero si te das cuenta, hay una conexión entre dos pueblos que son totalmente distintos y diferentes. Uno es un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo malvado, y otro es un pueblo con un propósito de parte de Dios, hacer el pueblo de Dios en la tierra de Dios. Y usted dirá, pero ¿cuál es la conexión, la relación que hay? Pues esa que Dios de forma explícita, mi hermano, de forma clara, presenta en el versículo 10 y le dice a Edom, le dice claramente, por la injuria a tu hermano Jacob. Otras versiones dicen, por la injuria a tu pariente, a tu familia Jacob. Primera vez en este corto libro que Dios muestra una conexión y una relación entre estos dos pueblos. ¿Y cuál es? El de familia, el de hermano. Yo me pongo quizás a meditar un poco en lo que sería escuchar estas palabras para Edom. Y decir como que, ya va, tú, oh profeta, estás diciendo que Jacob es nuestro hermano. Pudo haber sido una declaración bastante extraña, poco familiar, pero ¿por qué? Si Génesis nos muestra que eran familia realmente, puesto que Edom es la descendencia de Saúl, Israel la descendencia de Jacob. ¿Pero por qué? Hermano, recuerda que históricamente estos dos pueblos fueron enemigos. Se atacaban unos a otros. Dice la palabra que Saúl atacó, peleó contra los edomitas. Luego David los venció. Y así vemos repetitivas veces, incluso en el libro de Éxodo, cómo los edomitas se opusieron a darle paso a su hermano Jacob, a Israel. Hermanos, ellos eran enemigos. Y como dice más adelante, evidentemente lo era. Sin embargo, Dios conoce este lazo y esta conexión familiar. A pesar de los problemas históricos que habían tenido, aún desde los patriarcas de estos grandes pueblos, Jacob y Esaú, Dios dice, es tu hermano, es tu hermano. Y por esta razón, mi hermano, ya el pecado de Edom había sido muy grande ya, pero Dios enfatiza el hecho que esta maldad es aún mucho peor y más escandalosa, puesto que esa maldad, palabra traducida como injuria, maldad, maltrato, violencia, la hicieron contra un pueblo
que era su hermano. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué esto es tan importante? Hermano, esto nos muestra claramente que el Dios que está hablando es un Dios que le da importancia a la familia. Dios le da importancia a la familia. Ellos se peleaban mucho, no se querían para nada, y sin embargo Dios le dice, mira, a ese que estás atacando, a ese que le hiciste tanto mal, ese es tu hermano. Y por esta razón, dice el Señor, te cubrirá vergüenza. Ahora en este versículo 10 claramente enseña a Dios que aquel que avergonzaba, ahora será el que el avergonzado. ¿Pero por qué? Recuerda versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Mi hermano, el problema original sigue estando en el corazón. Orgullo y altivez. Pero cuando el orgullo y la altivez se apodera y crece, se reproduce en el corazón de un hombre, se convierte en necio. ¿Y qué dice el necio? El necio dice, el impío dice, no hay Dios. Y si no hay Dios, yo hago lo que quiero. Y si yo hago lo que quiero, entonces golpearé a los hombres y mujeres hechos a la semejanza de Dios, incluso a mi familia le voy a hacer daño. Por eso el Señor dice que los principales mandamientos son dos. Ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero por qué? Porque es que si amas a Dios, vas a amar a tu hermano, vas a amar a tu prójimo. Es increíble cómo la relación y la intimidad vertical con Dios afecta de forma inevitable tus relaciones horizontales, con tu familia, con tus hermanos en Cristo, con tu iglesia. Eso afecta, mi hermano. Por lo tanto, dice el Señor, ahora vergüenza te va a cubrir. Y dice, mi hermano, aún mucho, una palabra mucho más fuerte. ¿Recuerdas la palabra que Dios le dijo a Edom en el versículo 2? ¿Recuerdas lo que significaba decir, estás abatido en gran manera? Que era en otra traducción más original, decía, eres despreciado, te he despreciado, te he rechazado. ¿Recuerdas lo fuerte que era esa palabra, mi hermano? Imagínate que eso te lo diga a tu pareja, ese confidente, ese amigo querido te diga, yo te desprecio, yo te odio. ¿Cómo te sentirías? Muy mal. Pero estas personas se harían sentir aún mucho peor porque el que se lo dice no es cualquier persona. No es el amigo, no es la familia, es Dios mismo. Y aquí no acaba todo, mi hermano. Si crees que es horrendo que Dios te diga te desprecio, como dice el salmista, eres tan limpio de ojos para ver la maldad de los hombres, entonces escucha lo que ahora Dios dice a Edom. Le dice, serás cortado para siempre. Se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? Unos dicen que esa generación de cristal comienza a partir del 2000. Y un dato que yo consideraba hace poco por algo que todos tenemos, un cumpleaños, que algunos lo celebran, otros no, eso es una libertad, que usted si lo quiere celebrar, lo celebra, si no le gusta celebrarlo, no lo celebre. Pero yo meditaba y yo decía, si hubiese nacido en el 2000, hubiese cumplido el 24 del 24 del 24. No nací en el 2000, pero yo le decía a alguien, gloria al Señor, me alegro. Porque consideran a los millennials como del 2000 hacia adelante, pero ¿qué es un millennial? ¿Y qué se trata de los millennials o generación de cristal? Se le llama así a estas personas o a estos jóvenes, a esta nueva generación, porque así parecen, de cristal. El padre le habla fuertemente, le muestra autoridad y los niños empiezan a llorar, comienzan a chillar, le dicen, tu padre te pegó con la correa. No, no me pegó, simplemente me regañó. Y lloran y lloran. Y incluso los más adultos, jóvenes, hoy día no parecen hombres, no se comportan como hombres. Las mujeres no se comportan como señoritas. Vemos una deformación increíblemente en la nueva generación.
Y me temo, mi hermano, me temo que junto con esta generación de cristal, también ahora tenemos cristianos de cristal. Yo no sé si usted no ha escuchado eso, pero medite un poco. Hoy día, si el hermano no me saludó de forma adecuada, yo me voy de la iglesia. El pastor no me saludó esta mañana, me voy. Mi hermano me vio como un poquito feo. No, yo me voy de la iglesia porque es que aquí no hay amor, no hay misericordia. El hermano te acerca, te pide un momento de tu tiempo para exhortarte en el amor del Señor. Tú dices, wow, pero aquí son todos fariseos, son legalistas. ¿Qué pasa en esta iglesia? Pum, te quiebras, me voy. No, hermano, ya dije, ya no quiero orar más, no quiero leer más la Biblia, no quiero ir más a la iglesia. Hermano, fortalécete en el Señor, levántate, siga adelante, mi hermano. Hermano, siga adelante. No, hermano, no puedo, no puedo. Triste, mi hermano, pero también hoy hay iglesias de cristal. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay iglesias de cristal? Porque hay hombres de cristal, jóvenes de cristal. Hermano, por la falta de entendimiento y conocimiento de lo que realmente es un hombre, lo que realmente es una mujer, lo que realmente es una iglesia, lo que realmente es ser parte del cuerpo de Cristo. Si tú realmente no has entendido qué es ser parte de la comunidad de gracia, una iglesia que todavía está siendo redimida, reformada por la gracia del Señor, no vas a saber cómo responder ante los espinos, ante esa hierba que vas a hallar en el huerto de Dios. No vas a saber lidiar con eso. Y mi hermano, mucho menos vas a saber lidiar con las palabras fuertes que Dios da. Porque muchos dicen, no es que Dios es amor, aleluya, Dios es amor, pero también es un Dios justo, también es un Dios santo. Dice la palabra santo, santo, santo. Y muchas personas, incluso cristianos, son de cristal porque no tienen la imagen correcta, el conocimiento bíblico de realmente quién es Dios. Sienten que nadie les puede tocar, nadie les puede decir nada. Pero qué error, ¿no? Si el Señor nos habla de que todos estamos bajo pecado y que todos necesitamos o todos estamos en una condición donde hay gran necesidad. Pero mi hermano, Dios es tan bueno que aunque no te agrade escuchar estas palabras, Dios te las va a decir. Y las vas a tener que escuchar. Porque Dios te ama. Y estas palabras son, cortado será para siempre. Y usted dirá, hermano, pero esto es muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué haría un hombre para recibir estas palabras tan fuertes? Mira lo que hizo Edom. Dice versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Y tú también eras como uno de ellos. Pero ¿qué está diciendo? Dice, tú estabas ahí. Tú estabas ahí presente, pero cuando mi pueblo, cuando Jerusalén fue asediada, cuando fueron estos hombres depravados, malvados, a atacar a tu hermano, tú no hiciste nada. Te quedaste mirando, te quedaste de brazos cruzados, dice, cuando entraban por sus puertas, cuando echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como unos de ellos. Qué interesante, ¿no? Edom pudo haber dicho, pero es que yo no hice nada, aunque sabemos que obviamente se hizo algo. Pero imagínense que Edom no hubiese hecho nada más que viendo, brazos cruzados, viendo cómo atacan a su hermano Jacob. ¿Usted cree que el pecado sería menor o que al menos Dios no lo juzgaría? No, sí lo juzgaría y le dice, porque tú eras como uno de ellos. Claramente Dios habla de la complicidad de este pueblo con estos pueblos que Dios soberanamente y por puro y libre afecto de su voluntad decidió mandar contra su pueblo. Y estos hombres no hicieron nada. Y mi hermano, este pecado no solamente lo muestra el libro de Actías, también lo muestra el libro de Salmos. Y si quiere puede ir rápidamente al libro de Salmos y leer estas dramáticas palabras, mi hermano. Son palabras de un hombre, de un pueblo que estaba agonizando, que todavía recordaba con dolor lo que fue caer en manos de los caldeos.
Dice Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgaban nuestras arpas. O sea, ellos no querían cantar, no querían adorar. Y los que habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y él pregunta y dice, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Luego dice el versículo 7, miren las palabras, preste mucha atención y dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de ¿dónde? De Edom, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla hasta los cimientos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Luego habla de Babilonia, y esta es una adoración, un clamor que pide justicia. ¿Y qué dice acerca de Edom? Su hermano dice, ellos decían aquel día, arrasarla. Es como que si venían los caldeos a atacar a Jerusalén, a derrotar, a dañar al pueblo de Dios. Ellos decían, vamos, si pueden, háganlo. Parecían porristas apoyando un equipo. Gritaban y decían, destruyanla. Y el salmista dice, Jehová, recuerda. Y sí, mi hermano, Dios recordó. Porque dice, a ese pueblo que el salmista en su momento clamaba al Señor, haz algo. Levantó un profeta, el profeta Abdías, y le dice a este pueblo, serás cortado para siempre. No sé cuánto tiempo había pasado, quizás había pasado algo de tiempo, quizás ellos están contentos, alegres. Acabamos con nuestro hermano, por fin vencimos. No venciste. Recuerda, tu orgullo, la altivez de tu corazón te ha engañado. Ellos están engañados, como también uno puede estar también engañado. Y mi hermano, date cuenta el juicio y la ira de Dios. Que ella está es inevitable cuando el hombre con sus acciones lo provoca. Porque claramente aquí el pasaje muestra que Dios no es como uno que viene diciendo, bueno, yo quiero matarlos, quiero destruir a ustedes y lo voy a hacer. ¿Pero por qué, Señor? No me importa, lo voy a hacer. Algo interesante que Dios, siendo soberano, lo puede hacer así. Sin embargo, Él siempre explica, Él siempre expone, siempre muestra el pecado de los hombres. Y esta no es la excepción. Se lo dice, serás juzgado, será cortado para siempre porque hiciste esto contra tu hermano. Hermano, Dios es santo. Dios es justo. Y esto nos muestra, hermano, la realidad y la verdad esperanzadora que el pueblo de Dios, será vengado por Cristo, por el Señor. El Señor dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero dice, confía. Dice, confía, espera, estate tranquilo, descansa, no temas. ¿Pero por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y parte de esa victoria, mi hermano, esa realidad de la victoria de Cristo sobre el mundo, claramente es reflejada y presentada en el Apocalipsis, cuando dice que este Cristo y este Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que destruye a todos con la espada de su boca, y dice que aún la sangre llegaba hasta los frenillos de los caballos. ¿Y qué hacen los santos? Celebran, cantan, pero también pedían tal justicia. Hermano, descansemos en el Señor. Confiemos en Él. Dios nos prometió
que por ser hijo de Dios y pueblo de Dios no vas a sufrir. No, tienes que sufrir. Yo tengo que sufrir. Porque se nos es dado la dicha. Escucha lo que dice la palabra, la dicha, el privilegio de no solamente ser salvados por Cristo, sino también ahora sufrir por Cristo. Pero hermano, no te desalientes por esto. Porque aún cada sufrimiento soberanamente permitido por Dios, como parte del pueblo de Dios, como parte del reino de Dios, será vengado en aquel día. Y esto, mi hermano, debería llevarte a ti a descansar, pero también llevarte a ti a anhelar y predicar a los hombres del Evangelio, porque tú sabes muy bien que la ira de Dios se avecina sobre ellos. Y cuando esta ira caiga, según Apocalipsis, será una ira determinante, completa. Serán cortados para siempre. Pero como decía nuestro hermano al comienzo, pero el juicio de Dios comienza por la casa, por su casa. Y en este sentido, mi hermano, así como Dios nos muestra, no solamente en Apocalipsis, también incluso del mismo libro de Génesis, que Dios es justo y que Él imparte justicia. También, mi hermano, dice el Evangelio de Mateo, que Dios ha revestido de una autoridad similar a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que también, mi hermano, corte. Para que también corte. Usted dirá, wow, hermano, ¿en serio? ¿Estás hablando de que la iglesia tiene un poder y una autoridad para también cortar? Así como Dios corta. Sí, mi hermano. La diferencia en este caso es que cuando la iglesia corta con el propósito y el fin de un jardinero, cuando ve que una planta está como un poco enferma, ¿y qué hace? La poda. ¿Pero para qué? Para que ella sane y vuelva a crecer. Cuando la iglesia corta, la iglesia lo hace con la esperanza de que esa planta, esa persona, se restaure, se levante para la gloria de Dios, se reconcilie con sus hermanos y principalmente para con el Señor, con el Señor. Pero sin embargo, la palabra nos dice muy claramente que la iglesia debe hacer esto. Y usted dice, hermano, ¿pero en dónde? No sé si usted sabía, pero la iglesia tiene las llaves del reino. Mateo capítulo 16, versículo 19, y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Has escuchado las palabras de Jesús hacia Pedro? Le dice, a ti te doy las llaves del reino de Dios. ¿Y qué significa eso? La autoridad y el poder para atar y desatar. ¿Qué es eso, mi hermano? Eso es que Dios ha revestido al reino de Dios, a la iglesia, para administrar y gobernar el reino. Está diciendo que Dios, Cristo, el Señor, aquel que dice en Mateo más adelante, capítulo último, dice, toda autoridad se me da en el cielo, tanto como en la tierra. Ese Señor, ese Rey, dice, yo le doy a ustedes autoridad. ¿Pero para qué? Lo dice claramente, para atar y desatar. Y ojo, mi hermano y amigo, no es demonios. En el contexto no estamos hablando aquí de endemoniados, de sacar demonios, reprender huestes espirituales. No. Se está hablando, mi hermano, de la autoridad que Dios le ha concedido a la iglesia. Pues dice, versículo anterior, que la iglesia será edificada, fundamentada, ¿en dónde? En una roca. Y dice, y el Hades no va a prevalecer contra ella. Versículo 18 está hablando de la iglesia. Versículo 19 habla de la autoridad que se le da a esa iglesia. Versículo más adelante, en el capítulo 18, cuando habla de la disciplina eclesial, diciendo, ve a tu hermano, si ha hecho algo contra ti, dice al final de todo, si tu hermano no reconoce, aún tú hablando con él, aún trayendo testigos y aún presentándolo a la iglesia de Dios, dice, tenlo como gentil y publicano. ¿Te das cuenta, mi hermano?
Dios le ha dado autoridad a la iglesia para atar y desatar. Para que con estas llaves abrir las puertas del reino de Dios, o sea, la iglesia, las iglesias locales tienen una autoridad de parte de Cristo para abrir las puertas, pero también para cerrarlas. Hablamos claramente de la excomulgación como un medio en el cual, así como Dios garantiza que se haría justicia en la tierra, afuera también tendría que regirse así la iglesia desde adentro. ¿Te das cuenta lo justo y santo que es Dios? Y usted dirá, hermano, pero estás hablando de disciplinar a un hermano, alguien que podría ser un hijo de Dios. Sí, pero ¿por qué hacer eso? ¿Por qué excomulgarlo? Dice, si tu hermano ha pecado contra ti. Hermano, yo le pregunto, ¿usted no ha pecado contra un hermano suyo? Aquí hablando de la iglesia, ¿usted no ha pecado contra un hermano suyo? Yo creo que sí. Yo también lo he hecho, mi hermano. Pero muestra claramente que este hombre se niega a reconocer ante Dios principalmente y ante sus hermanos e iglesia que ha pecado. ¿Y qué dice Primera de Juan? Si podemos ir rápidamente a esta increíble, hermosa, pero también muy fuerte epístola. ¿Qué dice acerca del amor hacia los hermanos? Dice versículo 9 del capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. ¿Qué dice luego? Luego dice, versículo 10 del capítulo 3, y hay muchos más versículos, estoy tomando los más relevantes, al menos para decir esto en este momento, dice, versículo 10 del capítulo 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo yo sé si alguien es hijo de Dios o es hijo del diablo? Juan te lo va a resolver fácilmente, te lo dice claramente, te lo dice cómo. Dice, todo aquel que no hace justicia, ok, excelente, el que no hace justicia, no, el que hace pecado. Ya va, pero no he terminado, dice el apóstol también. Y no ama a quién, a su hermano. Dice, conclusión, resultado, juicio, ojo, juicio. Mira que Dios sí juzga y le da autoridad a la iglesia para juzgar. Dice el apóstol Juan, no es de Dios. Y es conocido como el apóstol del amor. Interesante, ¿no? Dice el versículo 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y tú dirás, hermano, ¿y qué no es rechazar? ¿Qué es lo contrario? Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Respuesta. En conclusión, mi hermano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué hace? Ama a sus hermanos. No aborrece a su hermano. No ataca, como lo hizo Edom, a su hermano Jacob. No lo desprecia, no se agravie, no se monte encima de él, celebra su derrota. Un verdadero hijo de Dios no hace estas cosas. ¿Y qué haría la iglesia entonces según la autoridad que Dios le ha dado cuando ve que uno de los que son miembros se comportan de esta manera? Disciplina eclesial. Hermano, mira, estás pecando contra tu hermano, arrepiéntete. Hermano, con tu actitud estás afectando la unidad del cuerpo de Cristo, hermano, arrepiéntete. ¿Y sabes qué dice el Señor? Si no se arrepiente con uno, con dos, con la iglesia, y esto puede ser un proceso bastante largo en muchos casos, si no lo hace, por misericordia a su alma, como dice el apóstol Pablo, para que su alma no se pierda, dice, júzgalo, disciplínalo, excomúlgalo, córtalo, átalo. Pero esto con el fin, mi hermano, de que por la gracia de Dios, por su misericordia, este hombre o esta mujer pueda, estando afuera, ver su pecado y reconciliarse con el Señor, pero también con su iglesia. ¿Te das cuenta, mi hermano? Dios valora a la familia y da los medios para que la familia sea cuidada y para que esa unidad en el vínculo de la paz se mantenga. Claramente vemos que tanto afuera como dentro de la iglesia tenemos que hacer muchas aplicaciones.
Tenemos que considerar muchas cosas. Primero, considerar que ciertamente Dios hará justicia a aquellos que hieren y maltratan a su pueblo, pero también que Dios demanda de su iglesia hacer justicia, mostrar un juicio misericordioso para con aquellos que maltratan a sus hermanos, que dañan al pueblo de Dios. Dios ha dado medidas, ha dado medios. ¿Para qué? Para que su iglesia, para que el cuerpo se mantenga unido. Y hermano, esto lo que muestra son dos cosas. Muestra justicia, juicio, pero también muestra mucha misericordia, mucha gracia. Porque si usted ve que un hermano está haciendo el daño, o está siendo dañado y usted es indiferente, usted se haría como uno de ellos, según lo que el Señor está diciendo en esta palabra. Pero pasemos más adelante y entendamos ahora un poco más, de forma explícita, de forma clara, que no tuvieron que haber hecho ellos para no ser juzgados de esta manera. Y creo que de esta manera también otros entenderíamos aún mucho más cómo yo debería cuidar mi corazón de no tratar así a uno de mis hermanos en el Señor. Vayamos al versículo 12, al versículo 14. Mira, mi hermano, que las acciones provocan el juicio y la ira de Dios. Recuerda el argumento de esta mañana. Recuerda que es que el pecado contra un hermano despierta la ira y la indignación de Dios. Así que leamos, versículo del 12 al 14. Dice, pues tú no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Aquí claramente nos muestra la palabra de Dios, la palabra del Señor. Describe por qué Edom era como uno de ellos. Y parece escandaloso ver el grado de maldad, el grado de indiferencia que ellos pudieron haber tenido con un pueblo que era su hermano. Cuando fuimos a la primera de Juan, si usted lee ese capítulo, que leímos un versículo, dice luego acerca de Caín y Abel. Y pone un ejemplo, una ilustración de cómo se comporta un hijo del diablo para con un hermano y cómo se comporta un hijo de Dios. Y lo que dice, así no como, y dice, no como Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató. ¿A quién? A su hermano Abel. ¿Puede entender un poco, mi hermano, el grado de maldad, de depravación a la cual un hombre puede llegar? Y no solamente decían, arrasarla, como dice el Salmo que acabamos de leer hace un momento. También dice claramente que se gozaban. El día cuando su hermano estaba gritando y sufriendo el ataque, mientras sus hermanos estaban siendo traspasados por espadas, y sus mujeres eran maltratadas, humilladas, y sus niños muertos, ellos estaban en un gran banquete, celebrando la situación de su hermano. ¿Y qué dice el Señor? No debiste haber hecho eso. No debiste haber hecho eso. Es como que el Señor le dice con esta palabra, que de hecho se repite varias veces, le dice, has pecado. Es como que el Señor le hubiese dicho al pueblo de Edom, me has provocado, me has incitado cuando hiciste estas cosas. Y lo dice en un sentido pasado, sucedió,
pero porque haya sucedido no quiere decir que Dios se olvidó de lo que sucedió. Y no quiere decir tampoco que Dios no va a hacer nada. Dice, no debiste haber hecho eso. ¿Pero por qué? Porque eso ha despertado mi ira. Recuerda, serás cortado para siempre. Y le está explicando a Edom por qué razón será cortado para siempre. No solamente eso, no solamente se agradó, no solamente se alegró de la desgracia de ellos, también se jactaron en la alegría y el gozo de ellos ver a su hermano sufrir. Se jactaban y decían en su orgullo, por fin han caído nuestros hermanos. Sus corazones estaban ebrios de placer y deleite en el mal que sus hermanos estaban sufriendo. Pero no solamente eso, sino que fueron testigos oculares y de una forma muy soberbia y altiva se paseaban por la ciudad destruida y decían, miran de dónde han caído, mira cómo están sus casas, mira cómo está su templo. Le dice, ustedes no tuvieron que haber pasado por las puertas y haberse paseado en el día de su calamidad, porque ellos no fueron a ayudar. Fue a ultrajarlos, a humillarlos aún mucho más. No solamente eso, sino también que aprovechando lo vulnerable que era este pueblo desolado, dice, aún echaron mano de sus bienes y les robaron. Si te parece escandaloso esto, aún algo mucho peor sucedió ese día o esos días. Y es que también dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas y haber matado, escucha la palabra, matar a los que de ellos escapaban. No solamente decían Babilonia, arrasarlos, destruirlos, sino también que también vamos a colaborar un poquito. No somos tanto como ustedes, pero nosotros lo vamos a ayudar a ustedes. Y no solamente eso, sino también que incluso aquellos que habían corrido con algo de suerte, como para escapar de los caldeos, estos los atrapaban y los devolvían a los babilonios. ¿Estás entendiendo un poco la maldad, el grado de maldad que estos hombres llegaron a mostrar para con ellos? Y tú dirás, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo para que estos hombres hagan esto? Recuerda, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hermano, el orgullo, la soberbia, te hace insensible y te lleva a hacer cosas atroces. Y usted dirá, hermano, ¿yo puedo llegar a hacer eso con un hermano mío? Sí. La realidad es que no somos edomitas, mis hermanos, si somos realmente pueblo de Dios. No somos edomitas. Somos parte de la promesa. Recuerda, por medio de la fe, somos parte de esta simiente, de este pueblo, de esta nación. Sin embargo, todavía hay pecado remanente en nosotros que nos puede llevar a una situación bastante peligrosa, donde nuestro orgullo y altivez no ha consumido, no ha cegado los ojos. Recuerde que no más su hermano está en tinieblas. Él no puede ver, no está entendiendo lo que está haciendo y puede hacer cosas como estas. Y esto, mi hermano, despierta la ira de Dios. Si no estás convencido de la indignación de Dios, mira lo que dice Isaías capítulo 34. Del 5 al 8 dice, Isaías 34 del 5 al 8. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom
en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra ¿de dónde? De Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Hermano, Dios se acordó de cada pecado, de cada acción, y dice claramente, se embriagará mi espada. Es una descripción sangrienta, voraz, en la cual el Señor dice, Jehová dice, acabaré por completo con ustedes. ¿Pero por qué? Dice, porque es día de venganza, o sea, Dios venga. ¿Recuerdas otro pasaje del escritor donde dice, mía es la venganza, dice el Señor? Sí, es suya la venganza, Él hace justicia y dice, ¿año de qué? De retribuciones en el pleito de Sión. Hace referencia claramente a lo que estamos hablando en Actías, de ese día en el cual ellos se gozaban, en el cual le mataron, en el cual capturaron, en el cual celebraron la desgracia de Jacob. Hermano, Dios haría juicio contra ellos. Pero también tenemos muchos otros libros proféticos que explican de forma clara que Dios dice, yo fui el que mandé a los caldeos. Yo fui el que los juzgué a ustedes. Yo fui. Y mi hermano, sin embargo, un pueblo que a su hermano se alegró por eso. Y ahora Dios dice, te voy a cortar por siempre, para siempre, por eso que estás haciendo. No, puedes entender un poco la enseñanza, la verdad que esto nos enseña esta mañana. Hermano, Dios es soberano y Dios va a juzgar, va a disciplinar a los hombres, a tu hermano incluso. Aun cuando un hermano tuyo es disciplinado de forma eclesial, tú no te debes tomar esa oportunidad para celebrar y decir, ay, por fin, tan mal que me caí ese hermano, se fue. No, ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado porque el hecho que Dios imparta justicia e ira y discipline a uno de sus hijos no te da a ti el derecho para celebrar su estado. Porque si no, dice el Señor, yo soy aquel que retribuye, aquel que paga justamente. Lo único que Dios hace, mi hermano, es regresar lo que tú diste. Es lo único que el Señor hace, mi hermano. Puedes entender ahora sí el llamado que hace Dios a su iglesia. A cuidar de forma cuidadosa, con amor a cada uno de sus hermanos. Y usted dirá, hermano, wow, qué difícil es esto, ¿no? Pero no imposible. Puesto que el Señor dice que en esto hemos conocido el amor, en que uno, o sea, Él puso su vida por nosotros. O sea, Dios, el Señor, Cristo, es la muestra, mi hermano, cómo se trata a un ser, a una persona, que aún siendo tu enemigo, dice el Señor que no son enemigos de Cristo, el Señor, Él sin embargo, entrega su vida por ellos. En esta situación del trato con los hermanos, el apóstol coloca el ejemplo de Cristo, el ejemplo del Señor como la referencia única, principal, para saber cómo vivir y andar con los hermanos en el Señor. Interesante, ¿no? Quizás usted dice, bueno, así como yo crecí, así como me criaron mis padres, así voy a tratar a las personas. Así como me enseñaron a mí en la casa, pues así voy a tratar a los demás, en mi iglesia o en otro sitio. No. La referencia acá no es el amor de los padres hacia ti. La referencia a ti no es el amor de los hermanos incluso hacia ti,
La referencia no es como Dios, como el mundo, disculpe, define el amor y dice que es el amor. No, la referencia acá y la guía es el amor de Cristo, el amor del Señor. Y junto con esta referencia y ejemplo nos dice, también nosotros debemos, es un deber. ¿Te das cuenta? Es algo que tú tienes que hacer. Si sigues esperando que eso nazca naturalmente en ti, que crezca la flor del amor de Cristo y que se reproduzca rápidamente en ti, estás equivocado. Tú también debes aprender obediencia como Cristo aprendió obediencia. Tú también necesitas crecer y parte de este crecimiento es la disciplina de hacer lo que Dios me pide a mí que yo haga. Lo que Dios me pide a mí es, ama como yo te he amado. Coloca tu vida, pon tu vida en lugar de tu hermano, entrégala por cada uno de ellos. Porque dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y más adelante coloca ejemplos, mis hermanos, por si no han entendido lo que estamos hablando. Si alguien ve a su hermano tener necesidad y será contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? ¿Te das cuenta de la pregunta que hace? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Así que no es imposible que ames a tu hermano como Cristo te amó. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu hermano como Cristo te amó, eso dice que el amor de Dios está en ti. Y puedes dar algo que de hecho has recibido, amor. Porque Cristo ya mostró lo que es el amor. Y dice, te he amado, te he entregado. Dice la palabra, el Evangelio dice, y los amó hasta el final. A cada uno de ellos. Así que mi hermano, no es algo imposible. Tú sí puedes amar. Tú sí puedes amar a Jacob. Tú sí puedes amar al pueblo de Dios. Tú sí puedes amar a tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque ya dejaste de ser edomita. Ya no eres enemigo de Dios. Hoy eres parte del cuerpo de Cristo. Uno del redil del Señor. Así que mis hermanos, tenemos la obligación y el llamado de cuidar de nuestros hermanos y amarlos como Cristo nos ha amado. Porque de lo contrario, estaríamos despertando la ira y la indignación de un Dios justo y santo que ama y valora la familia. Estarías despertando a mi hermano o provocando que tu iglesia incluso tenga que ejecutar Mateo 18, puesto, puesto que tú golpeas y dañas a los siervos del reino. Mi hermano, termino con estas resoluciones. Y es, iglesia, sé consolada con la idea de que Dios vengará a su pueblo. Iglesia, sé consolada con la idea, con la verdad de que Dios vengará a su pueblo. Isaías lo dice, Actías lo dice, Apocalipsis lo dice y toda la Biblia dice, Dios hará justicia. Sé consolada con esa verdad. Hermano, tú que has venido a ser parte del cuerpo de Cristo, que eres un miembro de iglesia, cuida de tu hermano. Cuídalo, ámalo como Cristo te amó. No provoquemos, mi hermano, la ira y la indignación de Dios. Y tú aquí, amigo presente o amiga presente, date cuenta lo que Dios hace con el pecador. Lo corta para siempre. Y esa es la sentencia que está sobre ti en esta mañana incluso si no has aceptado a Cristo en tu corazón y no te has arrepentido de tus pecados. ¿Sabes cuál es la diferencia de un edomita a uno que es parte del pueblo de Dios? Que aquel que es edomita no se arrepiente, no confiesa sus pecados. Pero en cambio, aquel que es hijo de Dios y parte del pueblo de Dios, él se arrepiente y confiesa sus pecados al Señor para hallar perdón. Y es lo que hoy el Señor te pide ahora, arrepiéntete.
Confiesa tus pecados al Señor antes que sea tarde. Porque como has visto, hemos visto esta mañana, la ira de Dios es inevitable, puesto que Dios es un Dios santo, un Dios justo, que ama muchísimo su gloria, su honor, pero que también ama a su iglesia. Así que oremos al Señor y demos gracias a Él por esta hermosa mañana y este mensaje que Dios ha traído a nuestras vidas.